¿Qué tal? Muy buenos días. En esta sesión vamos a ver cómo generar el complemento de recepción de pagos, también denominado recibo electrónico de pagos en los sistemas CompaKey. Esta es la segunda sesión acerca de esta funcionalidad en los sistemas. El objetivo, pues, es conocer las características en los sistemas CompaKey para cumplir con la generación del complemento de recepción de pagos. Vamos a ver cómo hacer esta implementación en los sistemas. Vamos a empezar con la captura de las cuentas bancarias del beneficiario, que son las cuentas bancarias de la empresa. Para ello es importante identificar de que el SAT publicó un catálogo de formas de pago y de acuerdo a la forma de pago que nosotros seleccionemos en el documento, ese catálogo nos indica si es necesario o no integrar la información de la cuenta bancaria dentro del XML. Vamos a abrir ese catálogo de formas de pago. Voy a accesar a la página del SAT. Voy a buscar los recibos electrónicos de pagos. Aquí podemos observar que tenemos publicado lo que es el catálogo. En este catálogo podemos identificar cuáles son las formas de pago que tiene pues contemplado el SAT y podemos observar que las formas de pago se están clasificando en bancarizados y no bancarizados. Si nosotros filtramos aquí únicamente las cuentas bancarias consideradas como no bancarizados, podemos observar que las formas de pago que el SAT clasifica como no bancarizados, no hay necesidad de agregar lo que es la cuenta bancaria del beneficiario y tampoco el RFC del banco donde tiene la cuenta bancaria el beneficiario. Asimismo, también podemos apreciar de que no se debe de integrar dentro del XML la cuenta bancaria del cliente, o sea, la cuenta bancaria del ordenante. Y tampoco el RFC del banco donde tiene la cuenta bancaria el cliente, ¿sí? Entonces, cuando son formas de pago no bancarizadas, dentro del XML no se debe de integrar dicha información de las cuentas bancarias. Ahora vamos a localizar las cuentas bancarias que el SAT está clasificando como bancarizados. En las cuentas bancarias clasificadas como bancarizados, podemos observar que la cuenta bancaria de la empresa o del beneficiario es opcional integrar esa información en el XML. También el RFC del banco donde tiene la cuenta bancaria de la empresa son opcionales. Asimismo, en el caso de la cuenta bancaria del cliente y el RFC del banco donde tiene esa cuenta bancaria el cliente, es opcional integrar esa información. Entonces, aun cuando el SAT está estableciendo de que los datos de las cuentas bancarias y de los bancos son opcionales integrarlas dentro del XML, ya los sistemas comerciales de CompaKey integran la opción para que en caso que queramos agregar esa información en el XML podamos definir o capturar esas cuentas bancarias en el sistema. Entonces vamos a pasar a ver cómo realizar esa captura en el sistema. Las cuentas bancarias de la empresa lo podemos hacer en el menú de configuración, cuentas bancarias. En el campo de número de la cuenta, aquí capturamos la cuenta bancaria, el número de la cuenta bancaria. En el alias, aquí podemos capturar algún nombre de esa cuenta bancaria para que lo podamos identificar fácilmente. Le indicamos la moneda de la cuenta bancaria y cuál es el RFC del banco donde pertenece esa cuenta bancaria. Una vez definido las cuentas bancarias de la empresa, nosotros podemos predefinir
cuál es la cuenta bancaria que se va a utilizar al momento de capturar algún documento. Eso lo hacemos en el menú de configuración, redefinir empresa, y aquí seleccionamos la cuenta bancaria que el sistema va a tomar por default. También yo puedo definir la cuenta bancaria que se va a utilizar por default o por omisión directamente dentro del concepto, para que cuando yo genere algún documento de recibo electrónico de pago utilizando, pues en este caso, este concepto, el sistema va a asumir que va a tomar este número de cuenta bancaria de la empresa. Si yo no defino un número de cuenta bancaria en el concepto, el sistema lo toma de la configuración general. Y si no lo define en la configuración general, pues al momento de generar un documento, ese campo se va a mostrar vacío. Sin embargo, desde el propio documento con el botón F3, yo puedo seleccionar cuál cuenta bancaria quiero utilizar en el documento que esté capturando. Ok, entonces vamos a abrir la aplicación y vamos a capturar las cuentas bancarias de la empresa. Voy a hacer el ejercicio utilizando el sistema de CompaKey Comercial Premium. Sin embargo, esta funcionalidad o esta característica pues aplicaría también para el sistema de CompaKey Factura Electrónica y Admin Pack. En el menú de configuración, cuentas bancarias, aquí damos de alta la cuenta bancaria. Estoy capturando una cuenta, bueno, esta cuenta bancaria ya existe, vamos a capturar otra cuenta bancaria. Ok, aquí estoy capturando una cuenta bancaria que tiene una longitud de 10 dígitos. Le voy a poner aquí que es, el alias va a ser Banamex y el número de cuenta, ya que el alias es un dato interno para poder identificar fácilmente la cuenta bancaria. Indico la moneda de la cuenta bancaria y el RFC del banco al que pertenece esta cuenta bancaria. También nos pide un valor de la clave interbancaria. Aquí es importante identificar de que la clave interbancaria, el sistema únicamente lo va a utilizar en el caso de que hayamos definido un número de cuenta bancaria con una longitud menor a 10 dígitos. En el caso de que el número de la cuenta bancaria fuera de 10 dígitos o más, le va a dar prioridad a tomar el número de la cuenta bancaria. Si yo capturo un número de la cuenta bancaria de menos de 10 dígitos y tiene capturado una clave interbancaria, entonces el sistema toma la clave interbancaria. En este caso o en este ejemplo, no voy a capturar algún valor en la cuenta bancaria. Y le voy a dar clic en el botón guardar. Listo, ya tengo definido mi cuenta bancaria. Inclusive aquí en el alias le voy a establecer rep1 para poder identificar fácilmente esta cuenta bancaria que estoy dando de alta. Le damos guardar. Voy a crear una nueva cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria que yo voy a generar, la voy a establecer de una longitud menor a 10 dígitos. Ok, por ejemplo aquí di de alta una cuenta bancaria que tiene 8 dígitos. Le voy a poner como alias Banregio y le voy a poner Rep2 para identificarla. Bueno, Banregio y el número de la cuenta. La moneda va a ser en pesos. El RFC del banco lo voy a poner o localizar el banco de Banregio. Aquí debe de estar. Ok. Y le voy a capturar una clave interbancaria. Esa clave interbancaria debe de ser de 18 dígitos. Ok, en este caso, cuando el número de la cuenta sea menor a 10 dígitos y tiene capturado una clave interbancaria, el sistema le da prioridad al número de la clave interbancaria.
Ok, también aquí podemos observar de que en las cuentas bancarias de la empresa el sistema me muestra que puede llevar un control de un saldo del mes y un saldo anual. Este saldo del mes y saldo anual van a salir de todos los documentos de cargo y todos los documentos de abono que utilicen esta cuenta bancaria. De ahí va a determinar cuál va a ser el saldo mensual de esa cuenta bancaria y cuál va a ser el saldo anual. Ya que cuando nosotros damos de alta lo que es una cuenta bancaria, el sistema no nos pide realmente un saldo inicial, porque el objetivo de dar de alta las cuentas bancarias en los sistemas comerciales es poder integrar en caso de que queramos esa información dentro del XML, pero no realmente para poder llevar el control de flujo de efectivo, puesto que recordemos que el sistema de Compaq y bancos es el que lleva el control de flujo de efectivo. Una vez capturada lo que es las cuentas bancarias de la empresa, yo puedo definir cuál cuenta bancaria voy a utilizar por default al momento de capturar documentos. Y esto lo podemos hacer en el menú de configuración, redefinir empresa, dentro de la pestaña de generales, que le puedo predeterminar una cuenta bancaria por omisión. Entonces aquí le damos F3 y voy a seleccionar esta cuenta bancaria que definimos, la que le pusimos como alias Rep1, que fue la que dimos de alta con la longitud del número de cuenta de 10 dígitos. Le damos a aceptar. Okay, aquí nos indica que el nombre de la empresa no es válida. Bueno, le damos a aceptar y ya no nos marcó ningún mensaje. Vuelvo a checar en el menú de configuración, redefinir empresa y ya predeterminé la cuenta bancaria que quiero que se utilice por default al momento de generar documentos. También yo puedo predefinir una cuenta bancaria que se va a utilizar al momento de crear un documento para un concepto en específico. Esto se realiza en el menú de configuración, conceptos. Aquí abrimos el concepto que ya tengamos definido, que sea un recibo electrónico de pagos, y en la pestaña de datos generales yo le puedo aquí indicar también cuál es la cuenta bancaria que va a tomar por default este concepto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar el de HSBC. Entonces, cuando yo genere un recibo electrónico de pagos utilizando este concepto, automáticamente va a tomar esta cuenta bancaria para la empresa. Ok, vamos a pasar a ver a continuación cómo dar de alta lo que son las cuentas bancarias para los clientes. Para dar de alta las cuentas bancarias de los clientes, esto se realiza directamente en el catálogo de clientes. Aquí en el menú de catálogos selecciono clientes y aquí puedo predeterminar, abro un cliente y aquí puedo dar de alta las cuentas bancarias, todas las que pudiese manejar el cliente, y desde este apartado o este campo puedo predeterminar qué cuenta bancaria quiero utilizar. Por ejemplo, le voy a dar cuentas bancarias y voy a capturar una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria que di de alta son de 10 dígitos. Cuando el número de la cuenta son 10 dígitos o más, toma el número de la cuenta. Cuando son menos de 10 dígitos, toma la clave interbancaria. Aquí le voy a poner Bancomer como alias y el número de la cuenta. El RFC del banco. No voy a capturar clave interbancaria. Le doy guardar y listo. Ya tenemos capturado una cuenta bancaria para el cliente. Y yo puedo predeterminar desde aquí que utilice esta cuenta bancaria para este cliente por default al momento de elaborarle un documento. Listo. Entonces ya vimos cómo dar de alta las cuentas bancarias de los clientes.
Ok, vamos a pasar a ver cómo configurar lo que es un recibo electrónico de pagos. Antes de pasar a ver cómo configurar un recibo electrónico de pagos, también es importante mencionar de que al momento de elaborar un recibo electrónico de pagos, nosotros dentro del documento de pago que estemos generando, podemos indicar cuál es la cuenta bancaria que se va a utilizar. Por default, por ejemplo, en el caso de la empresa, la cuenta bancaria de la empresa te va a traer la que tú le predeterminaste en la redefinición de la empresa o la que le predeterminaste en el concepto. Si en ambos le predeterminaste una cuenta bancaria, te va a tomar por default la que le predeterminaste en el concepto. Y si no se lo pusiste en el concepto, pues lo toma el que le pusiste en la redefinición de la empresa. Y si quieres utilizar alguno distinto, pues con el F3 te va a permitir cambiar el número de cuenta que tú requieras. También podemos, desde el propio documento de pago que estemos elaborando, indicar con F3 cuál es la cuenta bancaria que queremos utilizar para el cliente, puesto que por default también te va a mostrar la cuenta bancaria que le predeterminaste en el catálogo de clientes. ¿Sí? Ok, ahora vamos a pasar entonces a ver cómo crear un concepto para poder generar documentos de recibos electrónicos de pagos. Los sistemas comerciales de AdminPack, Compact y Factura Electrónica y Compact y Comercial Premium manejan documentos modelo para que con esos documentos modelo podamos generar conceptos y con esos conceptos generar documentos. Entonces, para poder generar un concepto de recibo electrónico de pago, podemos utilizar cualquiera de estos tres documentos modelo. Puede ser pago del cliente, abono del cliente o cheque recibido. Cualquiera de esos tres documentos modelo me generan conceptos de recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Ok, vamos entonces a generar un concepto de recibo electrónico de pagos. Esto se realiza en el menú de configuración, conceptos. Aquí capturamos la clave del concepto. Le indicamos, por ejemplo, le voy a poner como nombre rep sesión 2. ¿De qué documento modelo o qué documento modelo se va a utilizar para generar este recibo electrónico de pagos? Voy a seleccionar aquí. Puede ser cheque recibido, puede ser el de abono del cliente o pago del cliente. Cualquiera de esos tres documentos modelo me generan recibos electrónicos de pago. Entonces aquí selecciono el documento modelo pago del cliente. Le habilito que este concepto va a ser un CFDI, ¿sí? Un comprobante fiscal digital. Le doy guardar. Y aquí en comprobante fiscal yo le puedo asignar los certificados. Capturo la clave del certificado. Le indico cuál es la plantilla que voy a utilizar. En el caso de CompaKey Factura, el CompaKey Comercial Premium, se agregó la plantilla que se llama Recibo Electrónico de Pagos.rdl, que esta plantilla es la que podemos utilizar para la representación impresa de un recibo electrónico de pagos. En el caso de AdminPack y Factura Electrónica se agregaron dos plantillas, uno que se llama Rep y otro que se llama Rep-1. Les recomiendo que utilicen en el caso de Admin y Factura la plantilla que se llama Rep-1, puesto que es el que trae la información más detallada de un recibo electrónico de pagos. Indico la ruta donde se va a entregar en archivo en disco, valido que la versión sea 3.3 y le doy guardar. Ok, me dice que la contraseña no corresponde, no capturé adecuadamente la clave. Ok, así es, debe de ser del 1 al 8.
A minúscula. ¿Okay? Le damos en guardar. Okay, vamos a capturar la contraseña. Okay, vamos a checar que se haya guardado los cambios. Este es mi concepto. Bueno, no se almacenó la información del recibo electrónico, digo, de los certificados. ¿Ok? Ya vemos de que el sistema ya almacenó lo que son los certificados para el concepto. Y aquí en la pestaña de datos generales puedo observar de que le puedo asignar una cuenta bancaria de la empresa que va a tomar por default al momento de crear un documento utilizando este concepto. Aquí, en este caso, no le voy a asignar una cuenta bancaria por omisión para que tome el que le asigné en la redefinición de la empresa. Otra cosa que deben de identificar aquí es que en un recibo electrónico de pagos, el estándar te indica de que no se debe de integrar información de impuestos y de descuentos. Por lo tanto, ustedes pueden observar que en un concepto de recibo electrónico de pagos, está deshabilitado la opción para que no le podamos configurar algún impuesto o descuento a este concepto. Inclusive, nosotros podemos checar aquí en la pestaña de comprobante fiscal digital que realmente este concepto es un recibo electrónico de pagos, puesto que está habilitado la casilla de recibo electrónico de pagos. Esto automáticamente lo hace el sistema cuando creamos un concepto a partir del documento modelo, ya sea pago del cliente, cheque recibido o abono del cliente. Ok, vamos a pasar a ver cómo capturar documentos de recibo electrónicos de pago. Antes de capturar un REM, voy a crear también una factura para que posteriormente le pueda generar el pago de esa factura. Entonces, voy a crear una factura a crédito, le doy nuevo, selecciono el cliente, indico el producto. ¿Ok? Aquí ya capturé los datos del producto que quiero facturar. Y aquí en información adicional, como esta factura no me la van a pagar en el momento, entonces voy a seleccionar como forma de pago 99. Y como método de pago voy a seleccionar pago en parcialidades o diferido, puesto que posteriormente voy a generar su recibo electrónico de pagos. Inclusive observen cómo el sistema, cuando tú seleccionas la forma de pago 99 y forma de pago, pago en parcialidades o diferido, el sistema te manda una advertencia indicando de que posteriormente será necesario generar su recibo electrónico de pagos a esta factura cuando recibas el pago. Entonces aquí le damos guardar y voy a emitir pues esta factura. Le damos timbrar.
Listo. Ya timbramos esta factura. Le voy a generar, vamos a suponer que posteriormente ya el cliente me va a hacer el pago de esta factura. Como el pago que me está haciendo, yo le voy a generar un recibo electrónico de pagos. Entonces, dicho recibo electrónico de pagos lo puedo generar desde la factura utilizando el botón pagar, o lo puedo generar desde el menú de movimientos. Voy a crear el rep directamente desde el menú de movimientos. Entonces me voy en el menú de movimientos, clientes, abono del cliente, y voy a seleccionar rep sesión 2. Le doy nuevo, selecciono. Bueno, aquí ustedes pueden observar cómo automáticamente el sistema me muestra la cuenta bancaria de la empresa que yo predeterminé en la configuración general. Voy a seleccionar el cliente y observen que en el caso del cliente también me muestra por default la cuenta bancaria que yo predeterminé en el catálogo de clientes. Aquí donde dice total, voy a capturar el monto del pago que estoy recibiendo. En este caso va a ser un abono, vamos a suponer que son de 50 pesos. Aquí deben de tener en cuenta de que la fecha que ustedes indiquen aquí, es la fecha en la que están recibiendo el pago. Porque realmente cuando ustedes emitan el documento o timbren el documento, la fecha de timbrado la va a tomar según pues la hora y fecha en la que ustedes hagan ese timbrado. Ok, entonces una vez capturada esta información, observen cómo ustedes el sistema despliega todas las facturas que están timbradas y que todavía no se hayan pagado. Entonces aquí yo voy a seleccionar la factura que yo timbré y le voy a asociar estos 50 pesos, este abono que me hizo el cliente. Le doy cerrar. Posteriormente le doy clic en el botón de información adicional y donde dice forma de pago voy a indicar la forma en la que estoy recibiendo el pago. En este caso le voy a poner efectivo. En condiciones de pago, aquí es un campo nada más es un campo informativo que si yo capturo o no capturo información aquí, esa información no se refleja en el XML, por lo tanto, es un campo que nosotros decidimos si queremos capturar o no información. En condiciones de pago, en uso de CFDI, el estándar te indica de que siempre debe de ser por definir. Entonces, en un documento de recibo electrónico de pagos, este uso de CFDI lo vamos a dejar, puesto que siempre debe de ser por definir. Si yo lo cambio, el PAC no me va a dejar realizar el timbrado. Número de operación, este es un atributo opcional que puede ser que se integre o no dentro del XML. Y este valor de número de operación puede ser un número de cheque, un número de referencia, una clave de rastreo o cualquier información que nos permita identificar este pago. Pero como les comentaba, dentro del estándar de un recibo electrónico de pagos, el número de operación es un dato opcional. Si queremos, capturamos información y si no, pues el PAC no nos va a impedir realizar el timbrado. Tipo de pago, este proceso lo voy a explicar más adelante, pero básicamente sirve para que nosotros podamos relacionar información de un space a un recibo electrónico de pagos. Ok, con esta información ya podemos emitir nuestro recibo electrónico de pagos. Ok, una vez timbrado nuestro recibo electrónico de pagos, podemos checar cuál es o cómo se conformó lo que es el XML. Aquí tenemos el XML de un recibo electrónico de pagos. Podemos observar de que
el valor unitario e importe siempre deben de ser ceros. Descripción siempre debe de ser pago, clave de unidad ACT, la clave producto servicio siempre debe de ser 84111506. Esto automáticamente lo hace el sistema. No hay necesidad de configurar esa clave producto servicio. Y la cantidad siempre debe de ser 1. Y aquí también podemos observar de que realmente este comprobante es un comprobante de tipo pago, puesto que en el campo donde dice tipo de comprobante tiene una P. Total y subtotal siempre deben de ser ceros. Ahora vamos a analizar la información que se agregó dentro del complemento de recepción de pagos. El monto es el monto del pago que recibimos. Moneda P es la moneda del pago. En este caso, la moneda en la que se recibió el pago es en pesos. Forma de pago es 01, puesto que especificamos que fue efectivo. Fecha de pago es la fecha que se le capturó en el documento, que es la fecha en la que efectivamente recibiste el pago. Y aquí ustedes pueden observar que como la forma de pago que yo seleccioné fue efectivo, entonces cuando es una forma de pago que el SAT tiene clasificado como no bancarizado, pues la información referente a las cuentas bancarias no se integra dentro del XML, aun cuando dentro del documento sí especificamos cuentas bancarias. Pero como es una cuenta bancaria no bancarizado, pueden observar que dentro del XML no se está integrando información de las cuentas bancarias, aun cuando en el documento sí especificamos información de la cuenta bancaria de la empresa y la cuenta bancaria del cliente, ¿sí? Ya que se valida en el catálogo de formas de pago y ahí te indica si se debe o no integrar la información de las cuentas bancarias. Ok, entonces ya vimos cómo generar lo que es un recibo electrónico de pagos. También dentro del propio documento de la factura, yo puedo generar lo que es el recibo electrónico de pagos. Por ejemplo, a esta factura ya se le hizo un abono de 50 pesos, por lo tanto queda un saldo de esa factura de 66 pesos. Entonces le voy a generar otro pago. Aquí le doy clic en el botón pagar y le digo que quiero generar un recibo electrónico de pagos. Le indico que el monto va a ser de 20 pesos. Le indico la forma en la que se recibió el pago. Le voy a poner aquí que la forma de pago fue, por ejemplo, transferencia. Vamos a suponer que fue transferencia. Ok, aquí voy a timbrar el recibo electrónico de pagos. Ok, el campo de la cuenta ordenante no cumple con el patrón según la forma de pago. Seleccioné la forma de pago transferencia y la longitud del número de la cuenta del cliente es de vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son de 11 dígitos. Y si checo la forma de pago de transferencia, la cuenta ordenante para el cliente puede ser de 10, de 16 o de 18. Por eso nos está marcando el error. Pero yo puedo venir aquí en opciones, modificar los datos de la cuenta bancaria del cliente. Le doy guardar para ponerle un número de cuenta que corresponda según, ok, ya tiene 10 dígitos que esta longitud corresponde según la forma de pago que yo elegí aquí. Le doy timbrar. Ok, ya vimos entonces cómo timbrar un recibo electrónico de pagos desde la factura.
Ok. Entonces vimos que desde el menú de movimientos clientes, abonos del cliente, podemos generar lo que es el recibo electrónico de pagos. ¿Sí? También es importante identificar que según la forma de pago que tú elijas, es la longitud que debe de tener la cuenta bancaria del cliente o la cuenta bancaria de la empresa. Vimos que también el número de operación, pues es un dato opcional que se puede agregar dentro del XML de un recibo electrónico de pagos y sirve para especificar ya sea el número de cheque, el número de autorización, algún número de referencia o alguna clave para poder identificar el pago. Ok, vamos a pasar a ver cómo generar o cómo capturar un rep relacionando un space. Ustedes pueden observar que cuando capturan lo que es un recibo electrónico de pagos, existe un campo que se llama tipo de pago. Este campo tipo de pago sirve para poder indicarle de que queremos relacionar información de tipo cadena de pago. Y esa información de tipo cadena de pago, pues es un space. Inclusive, si yo checo en el catálogo de formas de pago, aquí voy a filtrar voy a señalar la forma de pago de transferencia. Ustedes pueden ver que aquí existe un campo o una columna que se llama tipo cadena de pago. Este tipo cadena de pago ustedes pueden observar de que dice opcional únicamente cuando la forma de pago es transferencia. Y si nosotros consultamos el catálogo de tipo cadena de pago, podemos observar que el tipo cadena de pago hace referencia a un space. Por lo tanto, únicamente cuando la forma de pago es transferencia, puede ser que yo agregue de manera opcional información de un space. Entonces vamos a ver cómo realizar ese proceso en el sistema. Voy a capturar lo que es un recibo electrónico de pagos. Aquí le voy a indicar que la forma de pago va a ser transferencia. Le indico donde dice tipo de pago, le voy a indicar que va a ser space. Vean cómo me habilita este campo para poder indicar qué XML del space quiero relacionarle a este pago. Entonces yo le voy a dar F3 y voy a localizar la carpeta donde yo tenga el XML del space. Lo selecciono y le doy abrir. Aquí lo que va a ocurrir al momento de timbrar es de que la información que viene dentro del space lo va a integrar dentro del complemento de recepción de pagos. Otra cosa que ustedes van a observar cuando yo le dé clic aquí al botón de guardar es que de la ruta donde yo le indiqué que se encuentra el XML del space, va a quitar de aquí ese XML y lo va a poner en una carpeta CEPS dentro de la empresa que yo esté manejando. Por ejemplo, mi empresa o la carpeta donde se encuentra la empresa es esta que está aquí. Pueden observar que no tiene generado una carpeta CEPS, pero observen cuando yo le dé clic en el botón de guardar, lo que hace el sistema es que va a quitar dentro de la ruta que yo le indiqué aquí, de donde se encuentra el XML del space, lo quita, vean, ya no se encuentran en esta carpeta y lo pone dentro de una carpeta CEPS de la empresa que yo esté utilizando. Entonces, una vez hecho esto, ya le puedo indicar qué facturas son las que se van a saldar con este recibo electrónico de pagos. Por ejemplo, voy a saldar esta factura que tenemos aquí. Voy a saldar parte de esta factura.
Ok, le doy cerrar. Voy a emitir el recibo electrónico de pagos. Listo. Pueden observar de que ya emití un recibo electrónico de pagos donde estoy integrando información de un space. Voy a entregar en XML este recibo electrónico de pagos para que ustedes observen qué información adicional se agregó dentro del XML. Ustedes pueden observar que aquí en este complemento de recepción de pagos tiene donde dice tipo cadena de pago tiene 01. Se agregó la información del sello de pago, la información de cadena de pago y la información correspondiente a certificado de pago. Entonces, esos tres campos adicionales se agregó cuando nosotros a un recibo electrónico de pagos le relacionamos un space. Este ejercicio que yo realicé fue que generé el rep y posteriormente le asocié el XML del space y ya luego hice el timbrado del pago. Sin embargo, voy a hacer otro ejercicio donde voy a crear el recibo electrónico de pagos, pero a partir de la información de un space. Entonces, lo que necesito realizar es ir en el menú de movimientos, movimientos space, y ustedes pueden observar que aquí tenemos estas opciones. Esta opción de descargar ZEP Space desde Banxico nos va a servir para que directamente desde la página de Banxico podamos descargar el XML del Space una vez que ya lo tengamos en alguna carpeta de nuestra empresa. O en caso de que no lo descarguemos de la página de Banxico, sino que el cliente nos envió ese XML del Space en el correo, pues ya lo vamos a tener almacenado en nuestra máquina. Por lo tanto, yo puedo tener dos opciones para poder tener el XML en mi equipo de cómputo, ya sea descargarlo directamente desde la página de Banxico con esta opción o que el cliente me lo haya enviado a mi correo electrónico. Ok, el siguiente paso es importar ZEP Space. Esta opción consiste en indicarle la ruta donde están todos los XMLs de los space y lo que va a hacer es quitar de esa carpeta que yo le indique y lo va a poner dentro de la carpeta CEPS de la empresa que esté utilizando. Y con esta tercera opción, lo que va a hacer el sistema es todos los XML de los space que ya tenga importado y que todavía no he generado un recibo electrónico de pagos, voy a poder utilizar la información del XML del space para poder generar un recibo electrónico de pagos. Vamos a hacer el ejercicio. Ok, en este apartado de movimientos space, descargar ZEP Space desde la página de Banxico, nos va a abrir esta ventana donde le tenemos que poner todos los datos correspondientes para poder descargar el space desde la página de Banxico. ¿Sí? O les había comentado de que otra manera de poder obtener o tener el XML del space es que el cliente nos los haya enviado a nuestro correo electrónico. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer de que yo ya tengo los XMLs en una carpeta. Aquí están. Ya sea que yo los haya descargado de la página de Banxico o que me los haya enviado el cliente en el correo. El siguiente paso va a ser importar ZEP Space. En este apartado yo le voy a indicar la ruta donde se encuentran todos mis XMLs de mis space que quiero importar. ¿Sí? Aquí realmente es la ruta. Si yo en esta carpeta tuviera
20 o 15 XMLs de space, pues todos se importarían. Cuando yo le dé procesar, el sistema lo que va a hacer es quitar todos estos XMLs de los space y los va a pasar a la carpeta CEPS de la empresa que esté utilizando. Entonces aquí le damos procesar, le decimos que sí y observen, archivos encontrados me dice 1, archivos recibidos me dice 1. Por lo tanto, todos los que estaban dentro de la ruta que yo le indiqué fueron importados de manera exitosa. Le voy a dar finalizar y vamos a observar que dentro del menú de movimientos space, pendientes recibidos, voy a ver todos los XML de los space que están importados y que todavía no se han relacionado a un recibo electrónico de pago. ¿Ok? Aquí tenemos el XML del space que se logró importar. Voy a darle clic con el botón derecho, crear documento. Le indico qué tipo de documento voy a crear, para qué cliente. Y observen cómo el sistema automáticamente, con la información que viene dentro del recibo electrónico de pagos, con la información que viene dentro del space, me genera el recibo electrónico de pagos. Aquí ya me puso al cliente, el monto. Únicamente tendría que asignar aquí, pues, qué facturas se van a saldar para este rep que estoy generando, e indicar la cuenta bancaria de este cliente. En este caso, este cliente pues no tiene una cuenta bancaria generada, entonces capturo la cuenta bancaria para este cliente. Y listo. Únicamente me faltaría indicar qué facturas se van a saldar con este rep y poder emitirlo. Pero ustedes pueden observar de que con la información que viene dentro de un recibo electrónico dentro de un space, generé el recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Con la información de un space se generó el recibo electrónico de pagos. Ok, esta parte ya la vimos, que con F3 nosotros cuando generamos lo que es un rep, cuando generamos un rep de forma manual, con el botón pues F3, F6, perdón, le indicamos aquí, cuando yo le indico que quiero relacionar la información de un space, con F3 le indico la ruta donde se encuentra el space que yo quiero relacionar. Y con el botón F6 me va a traer todos los space que ya estén importados, pero todavía no estén relacionados a un recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Para eso sirven los botones F3 y F6. Ok, algunas de las consideraciones que deben de tomar en cuenta al generar recibos electrónicos de pagos es que para expedir de manera correcta tu recibo electrónico de pago es importante que, dependiendo pues de la forma de pago que tú elijas, es la longitud que debe de tener el número de la cuenta, tanto del cliente como de la empresa. Y las formas de pago vimos que se clasifican en bancarizadas y no bancarizadas. Las formas de pago bancarizadas se pueden integrar de manera opcional la información dentro del XML, y las no bancarizadas, aun cuando en el documento se capturan lo que son las cuentas bancarias, pues esa información no se integra dentro del complemento de recepción de pagos. Ok, y solo se permite pagar facturas con un recibo electrónico de pagos, aquellas facturas que previamente ya fueron timbradas. Ok, si las facturas fueron pagadas al momento, no es necesario generar lo que es un recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Esto es importante considerarlo, puesto que vamos a suponer que aquí
yo tengo una factura que me la pagaron en el momento. Vamos a suponer, aquí voy a crear una factura que me pagaron en el momento. Me la pagaron en el momento porque la forma de pago la conozco y el método de pago es pago en una sola exhibición. Voy a timbrar esta factura. Ok, esta factura ustedes pueden observar que fiscalmente ya fue pagada. Sin embargo, ustedes pueden observar que aún tiene un saldo en el sistema. Pero como esta factura para el SAT ya fue pagada, en el sistema o en los sistemas comerciales para poder reflejar que ya se pagó, podemos generarle lo que es un pago tradicional. Entonces es importante de que ustedes chequen de que en el menú de configuración, conceptos, tengan definido lo que es un pago del cliente tradicional, o sea, un pago, pero que no está habilitado el botón de comprobante fiscal digital. Y este pago es el que vamos a utilizar para poder generarle los pagos a las facturas que fiscalmente fueron pagadas en el momento. Por ejemplo, aquí voy a generarle el pago a esta factura que vimos que fiscalmente fue pagada en el momento. Entonces, para que administrativamente quede pagado también, entonces le generamos lo que es un pago tradicional a esta factura. Inclusive si yo vuelvo a abrir esa factura que sé que me la pagaron en el momento, ustedes pueden observar de que ya tiene un saldo cero, puesto que se pagó o se generó un pago tradicional. Ok, vimos también de que el campo fecha, ahí se registra lo que es la fecha en la que se recibió el pago. Y en el momento en el que tú timbres el documento, es la fecha en la que se toma como fecha de timbrado. ¿Sí? Entonces, esta fecha es la fecha de timbrado, que coincide con esta que tenemos aquí. Y esta fecha que aparece aquí, fecha de pago, es la fecha en la que realmente se recibió lo que es el pago. También al momento de timbrar un sobrerrecibo con la forma de pago transferencia electrónica de fondos, el número de cuenta deberá contar con una longitud mínima de 10 y una máxima de 30. Es una regla de validación que normalmente ya vimos que en una transferencia electrónica de pago, si nosotros utilizamos dicha forma de pago, aquí te indica el sistema que para la cuenta del cliente puede ser 10, 16 o 18 y para la cuenta del beneficiario, o sea, de la empresa, pueden ser de 10 o pueden ser de 18. Y también si el número de la cuenta es menor a 10 dígitos, el sistema pues va a tomar la clave interbancaria. También observamos que dentro del propio documento de pago, nosotros podemos modificar tanto la cuenta de la empresa como la cuenta bancaria de la empresa como la cuenta bancaria del cliente. Esto para no tener que salir del documento y hacer las modificaciones. Ok, entonces aquí ustedes pudieron identificar que si la cuenta no cumple con el patrón requerido, entonces nos va a marcar un mensaje de error indicándonos de que la cuenta pues no cumple con dicha longitud. Cuando el número de la cuenta son menos de 10 dígitos, pues esa información no se integra dentro del XML. Pero si se tiene capturado lo que es la clave interbancaria, entonces el sistema toma la clave interbancaria. Esa regla de validación aplica tanto para las cuentas de los clientes como para las cuentas de las empresas. Ok, ya vimos también cómo generar un recibo electrónico de pagos
a partir de la información de un space, que vimos de que el primer paso es descargar el space directamente desde la página de Banxico. El segundo paso fue importar esos XMLs en la carpeta CEPS de la empresa que estemos utilizando. Y el último paso era con la información del XML del space, generar lo que es el recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Ya vimos esas funcionalidades en el sistema. Ok, ya como último tema, vamos a ver cuáles son los 3 reportes que se agregaron correspondientes al recibo electrónico de pagos. El primer reporte que se agregó es el reporte de movimientos por cuenta bancaria. Este reporte nos va a mostrar la cuenta bancaria y todos los documentos que utilizaron esa cuenta bancaria. Este reporte básicamente nos puede servir para que podamos hacer una conciliación manual entre nuestro estado de cuenta y validar de que todos esos pagos del cliente o pagos al proveedor que hemos realizado se les haya generado un recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Básicamente es para que nosotros hagamos, como les comentaba, una conciliación manual entre los documentos que tengo generado en mi sistema con mi estado de cuenta del banco. Este reporte se encuentra en el menú de reportes, movimientos por cuenta bancaria. Aquí lo podemos ejecutar por un rango de fechas. ¿Ok? Y aquí pueden observar de que nos muestra la cuenta bancaria y todos los documentos que hayan utilizado esa cuenta bancaria. ¿Sí? También pueden observar de que los registros que están en color azul son documentos que disminuyen lo que es el saldo de la cuenta bancaria. Los documentos que están en color negro aumentan el saldo de la cuenta bancaria. Ok, otro documento otro reporte que se agregó es un reporte donde puedes observar los datos del recibo electrónico de pago y qué documentos se están saldando con ese recibo electrónico de pagos. Adicionalmente, también te muestra el estatus que tiene ese recibo electrónico de pagos. Este reporte se encuentra en el menú de reportes, documentos relacionados al pago por cuenta bancaria, que también lo podemos ejecutar por un rango de fechas. También clasifica lo que son los documentos por cuenta bancaria. Y este reporte te indica cuáles son los datos del recibo electrónico de pagos y cuál es el documento que se estaba saldando con ese recibo electrónico de pagos. ¿Sí? Estos últimos campos menciona los datos del documento que se está saldando con ese recibo electrónico de pagos. Adicionalmente te muestra cuál es el estado que tiene el recibo electrónico de pago. Pero básicamente este reporte nos sirve para eso, para checar los datos del recibo electrónico de pagos y saber qué documentos se están saldando con ese recibo electrónico. Ok, otro reporte que se agregó en el sistema es un reporte de relación de CFDIs con REP. Que este reporte te va a mostrar los datos de la factura o los datos del documento y cuál es el estado que tiene el recibo electrónico de pago asociado a ese documento. ¿Sí? Vamos a observar entonces en el sistema que este reporte se encuentra en el menú de reportes, relación de CFDI con recibo electrónico de pago.
Ejecutamos el reporte. Ok, y aquí podemos observar que nos muestra los datos de la factura y nos muestra cuál es el estado que tiene el recibo electrónico de pagos que está asociado a la factura. Y hay 4 estados. Complemento timbrado significa de que tu factura si la generaste con la forma de pago por definir, método de pago PPD, y ya le generaste uno o varios recibos electrónicos de pago que ya fueron timbrados y ya saldan en su totalidad la factura. Eso corresponde a el estado de complemento timbrado. Complemento opcional significa de que la factura tú la generaste con la forma de pago distinta a la de por definir y método de pago en una sola exhibición. Por lo tanto, ya habíamos mencionado de que cuando una factura te la pagaron en el momento, no tienes por qué generarle un recibo electrónico de pagos. Por lo tanto, cuando ustedes observen el estado de complemento opcional, significa de que a esa factura no hay necesidad de generarle un recibo electrónico de pagos. El estado de complemento pendiente significa de que la factura si la generaste con la forma de pago por definir, método de pago, pago en parcialidades o diferido, pero todavía no le has generado su recibo electrónico de pagos que salden esa factura. Eso significa complemento pendiente, de que la factura sí requiere que le generes un recibo electrónico de pagos, pero aún no se lo has generado. O tal vez ya se lo generaste, pero todavía no lo has timbrado. Ok, y el otro estado que es complemento parcial. Complemento parcial significa de que la factura si la generaste con la forma de pago por definir, método de pago, pago en parcialidades o diferido, y ya generaste uno o varios recibos electrónicos de pago que ya fueron timbrados. Sin embargo, todos esos recibos electrónicos de pagos que ya están timbrados y están asociados a esta factura, todavía no cubren el monto total de la factura. Por lo tanto, te va a mostrar el estado de complemento parcial. Cuando ya le hayas relacionado todos los recibos electrónicos de pago correspondiente que ya estén timbrados y que ya saldan el monto total de la factura, entonces ya te diría complemento timbrado, ¿sí? Pero si es una factura que nada más tiene asociado un pago y que ya fue timbrado, pero no cubre el monto total de la factura, entonces te lo voy a mostrar como complemento parcial. Ok, ya en caso de que ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, también pueden consultar esta página, la de www.compaqui.com, cambios fiscales. Aquí tenemos documentado cómo hacer la migración al anexo 20 versión 3.3 en cada uno de nuestros sistemas. Por ejemplo, si nosotros checamos la información del sistema de AdminPack, aquí te muestra la información de cómo configurar lo que son los catálogos, cómo configurar los conceptos, cómo configurar los documentos. Inclusive hay una sección que aborda cómo configurar lo que son los recibos electrónicos de pago. Entonces, aquí podemos checar o validar esa información. Ok, pues estos son los temas correspondientes a esta sesión 2 de los recibos electrónicos de pagos. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.